No sé si... Yo voy a decir aquí, exacto, olvidándome de que nos están grabando y tal, ¿no? Voy a decir un par de cosas de cómo se mueven además las redes. Y entonces, una es que me hace ilusión que cada vez veo más comentarios de alguna gente que sí que dicen ese tipo de vídeos. Ojo, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Oye, esto es generalizar o esto lo cumple cualquiera. Luego hay otra movida que es que en muchas cuentas grandes y en muchas cuestiones así, hay una ligera cultura de la cancelación. Si dices lo que no Sí. gusta, clac, fuera. Porque resulta que si me sigues la movida, fenomenal. Pero resulta que yo no puedo tener sesgos cuando estoy hablando, me estás faltando el respeto si me dices o me indicas algo que no dice. Y esto ocurre, y lo sabéis. Te bloquean, quitan comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y encima todo esto reforzado por un algoritmo que al final lo que busca es tu enganche. Y a la gente no le suele molar que le corten su película, sino que se la refuercen. Entonces, los algoritmos hacen crecer exponencialmente los contenidos que refuerzan ese tipo de cuestiones y son las que se viralizan y al final yo creo que muchos de los comentarios incluso son de gente que no tiene alta capacidad intelectual, sino que entran en ese bloque de, oye, que todos tenemos nuestras maneras de sentirnos y que la gente, a no ser que seas una planta, y habrá quien me diga que las plantas sienten, pero a no ser que ya una planta, joder, o sea, todo el mundo pasa momentos tal. Hay quien tiene incluso crisis existenciales. No hace falta que tengas una crisis existencial. Para eso no hace falta que tengas alta capacidad intelectual. La tiene todo el mundo. Entonces hay muchas cosas con las que tú te puedes sentir representado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no estás, y hay cierta gente que si tú no estás validando ese mensaje, es que no eres paz, es que tú esto no sabes lo que es porque no lo has sufrido o es que tal. Bueno, es que a lo mejor yo lo vivo de otra manera o me lo trabajo en mi casa o no sé, o he adoptado una perspectiva ante según qué singularidades mías y no sé, y trato de vivirlo de otra manera. Entonces sí, creo que hay gente que le encanta reforzar su singularidad y para mí es un enfoque muchísimo más individualista, el de la neurodivergencia, aislándonos de lo que es el colectivo. Y yo lo he dicho mogollón de veces en un montón de vídeos. Yo creo que nos unen muchas más cosas como humanos que la que nos puede separar como neurodivergentes. Y luego, o sea, yo, como persona con alta capacidad intelectual, no tengo por qué parecerme a lo mejor en nada a otra persona con alta capacidad intelectual o a otra persona autista o a otra persona con alta capacidad intelectual y TDAH. ¿Por qué? Es que no me tengo por qué parecer en nada, ni en gustos, ni en personalidad, ni en qué. En que tengo un cerebro que funciona de una manera distinta, a veces me gusta profundizar y tal. Eso no siempre me une a todas las personas. Entonces, no lo sé, lo veo muy peligroso y lo veo mensajes que precisamente eso, tienen mucho tirón en redes sociales, pero no creo que al final nos hagan bien a la convivencia ni a nada. Yo lo siento. Claro, es que justamente lo que no está habiendo ahora en redes sociales es un debate intelectual, que es lo que sería un punto en común en la alta capacidad intelectual, ¿no? Tiramos más por la emocionalidad. Y, y también lo que comentabais de la parte intelectual, que me lo dejaba aquí apuntado, por ejemplo, sí, para tener alta capacidad debe haber la unión con el cociente intelectual superior a la media. Pero aquí entran también los matices. ¿En qué nos basamos? En el factor G, en un punto de corte de cociente intelectual, en ciertas características. A mí, por ejemplo, no me parecería justo que decir que tener alta capacidad intelectual o ser sería que lo pilles todo la primera o tener simplemente un CI de 130. Aquí también entran unos matices muy importantes de cómo lo vive esa persona, ¿no? Y no todo el mundo con alta capacidad intelectual se le va a dar bien académicamente ciertos estudios o ciertas materias. Entonces, eso también me parece Pero estás mezclando importante. cosas. Porque, por Sí, ejemplo, yo seguro. veo sí, que es muy tuyo, de mezclar cosas. Hay una cosa importante que has dicho que la veo también arriesgada. ¿Por qué? Porque es un comentario que me viene mucha gente a mí diciéndome muchas veces. ¿Puede ser que tenga un cociente de 130 y no tenga la capacidad intelectual? Lo siento, no. No. Porque tú a lo mejor no tendrás ciertos rasgos de otras cosas que están metiendo en el saco.
pero sacar un 130 de CI no es sencillo. No, Y no, eso, no es sencillo. y esto es una distancia con la media. Esa persona tiene alta capacidad intelectual, porque eso no tiene. Otra cosa es Sí, que esa persona no cumpla otros ítems y otras cosas, pero es que el tener alta capacidad intelectual es tener esa diferencia intelectual. Que luego hay gente que además necesitará otro tipo de apoyos porque su diferencia intelectual le revierte en una diferencia social, en que no tiene herramientas de regulación emocional y entonces necesita otros apoyos, ¿vale? Pero el que tiene 130 DCI sí lo tiene. Otra cuestión es el claro, pero debate alguien de, que tiene 110 y se le claro, dan muy bien los estudios, es que yo el matiz lo quería poner aquí, que por ejemplo puedes ver con todo este movimiento de la neurodivergencia y también la moda de la alta capacidad y las altas capacidades, que te dicen, no, no, puedes tener un CI en la media y ser de alta capacidad intelectual perfectamente. a ¿Vale? ver, o Entonces, sea, y suponiendo que vemos lo han por un medido bien, lado, ¿no? Suponiendo que el claro, CI está suponiendo que bien lo han medido medido. bien. Entonces, vemos y dejando de lado excepciones de que, yo qué sé, tengas un mal Sí, día o, ¿vale? Entonces exacto. vemos, aquí sigue habiendo esta dicotomía de, no, no, CI 130, o sea, hay mucha gente que es el demonio, que no, las cosas, la inteligencia no se puede medir por el cociente intelectual o por el factor G, cuando es lo que tiene más robustez en los estudios. Y por el otro lado, no, no, es que si demuestras que, yo qué sé, tienes un interés especial o se te da súper bien tal materia, entonces sí, independientemente del cociente intelectual que saques. Entonces, mi matiz era en esto y también en la forma de manifestar esa inteligencia, ¿no? Que otro debate sería qué es la inteligencia y qué se considera a una persona inteligente. Y si las personas de alta capacidad son siempre realmente inteligentes. Yo creo que no, que no, no, lo somos ni todo el rato, ni en épocas de la vida, pues tampoco, ¿no? La forma de manifestar. Una persona igual sí que tiene ese cociente intelectual de 130, pero en cambio a la hora de manifestarlo lo hace pues con una afición o leyendo muchos libros, pero no académicamente. ¿No? Entonces yo iba un poco pues por ahí, que sí, que el punto en común tiene que ser lo intelectual y estar por encima de la media, pero que se tiene que mirar cómo se mide y por qué se mide así. Entonces es muy importante la individualización en este caso. No, claro, eso está claro. Y por eso también, por ejemplo, solo el CI como resumen o el índice general, pues a veces se come cosas. Porque a lo mejor hay una persona con unos procesos y al final el proceso mental no hay manera de evaluarlo, a no ser que el evaluador sea muy perspicaz y pueda estar viendo que a lo mejor que esa persona pues, tiene unos razonamientos y unas cuestiones que incluso a lo mejor le hayan llegado a bloquear en una prueba. ¿Vale? Pero por eso, dejando al margen todos esos matices y esa dificultad que hay realmente también de acercarse a medir la inteligencia, que yo creo que es pues, una base, con lo cual luego hay que basarse también mucho en la observación y en el análisis cualitativo, pero no cualitativo de otras cuestiones que queremos meter en la alta capacidad intelectual, sino un análisis cualitativo de las características cognitivas. Si todo estuviera bien medido y demás, una persona que tenga un perfil más o menos homogéneo, ¿vale? Y tenga un CI de 110, para mí es una persona que no está suficientemente alejada de la media intelectual. Yo lo siento. Quiero decirte, y aún así hay muchos, y si hablamos ya de equidad educativa, hay muchos niños y niñas que pueden tener ese CDI y pueden tener, pues llevar un ritmo académico muy bueno. Los objetivos académicos son muy básicos, con lo cual se les podría dar más materia, podrían seguir el ritmo en un grupo, ¿sabes?, de trabajo de niños que van aventajados. Muchos tienen incluso muchos intereses, muchas curiosidades, incluso más que a lo mejor determinadas personas con alta capacidad en determinados momentos de su vida. Es que confundimos, o sea, queremos ver, seguimos queriendo ver, y desde los colegios siguen queriendo ver un estereotipo de niño y niña con alta capacidad intelectual o de persona con alta capacidad intelectual que está todo el santo día hablando de filosofía, estudiando de no sé qué, levantando la mano, haciendo preguntas. Son personas. Y no solo eso, son personas en las que a lo mejor si el contexto no es favorable o tú ves que en el colegio no renta llamar la atención, vas a relegar filas, vas a adoptar perfil bajo. Y eso no quiere decir que tú en tu cabeza no tengas ahí un motor que flipas. Lo que pasa es que no se va a ver. Entonces, yo cuando hablo sobre todo de la diferencia cognitiva, lo hablaba en el momento en el que estamos hablando un poco de autodiagnóstico, de autoidentificarse con esto para ya tomar un paso más allá. Pues creo que la gente debe
de sentirse identificada con cosas que se están diciendo, pero a la vez planteas un poco de manera un poquito fría el decir, he notado alguna vez cierta diferencia, es verdad que tú no la puedes conmensurar, pero no sé, un algo que me dice que sí, o en el fondo no, porque gente curiosa con inquietudes y demás, hay mucha en la media, es que no hace falta tener alta capacidad intelectual, te quiero decir. Total. Sí, y también es muy importante cuestionarse, o sea, vale, dicen que ser intenso o tener una emocionalidad superior podría ser una característica, pero pregúntate, ¿de dónde viene esa intensidad? ¿De dónde viene? O sea, ¿tengo problemas actualmente? ¿Tengo ansiedad? ¿Me encuentro bien? ¿O esa intensidad viene de algún otro lugar? Y yo creo que es importante esto tenerlo en cuenta también en la evaluación de cara a los profesionales, ¿no? O sea, no vale hacer el checklist que hemos hablado muchas veces en privado y también en público y decir, vale, pues cumples con todo esto, lo que tienes es alta capacidad. No, quizá estas características forman parte de algún otro tipo de condición o del momento que estás pasando actualmente. Y quería hacer un momento, un retroceso de lo que se está hablando, o sea, de lo que habéis hablado de las personas que cuentan su propia historia en redes sociales y entonces esto ya es válido, es muy útil y también quería hacer la reflexión de cómo a veces se critica mucho el libro de Demasiado inteligente para ser feliz, precisamente por estas cosas, ¿no? Entonces yo entiendo la crítica y hasta puedo estar de acuerdo con algunas cosas, pero me parece muy curioso que demos por válido todas estas opiniones de personas aleatorias, o sea, por separado, en las que, bueno, repiten muy a menudo lo mismo o hablan de su propia experiencia personal y como es personal ya es válida, pero en cambio se machaca un libro que ya digo, tiene sus defectos y también generaliza bastante, pero un libro que ha hecho una profesional y cuando en investigación, este libro en este caso no, pero en investigación son también importantes los estudios de casos, ¿no? Y esa parte cualitativa. Y entonces aquí yo creo que sí que se deberían tener en cuenta cuando se hace a través de estudios esa parte cualitativa y de rasgos que igual se encuentran en la población de alta capacidad. Sí, A yo ver, creo yo que, o creo, sea, aquí hay, bueno, he apuntado un montón de cosas, ¿vale? De todo lo que habéis dicho. Voy a empezar por lo último que has dicho, ¿vale? Y luego recuerdo algunas otras cosas. El tema del libro Demasiado inteligente para ser feliz, que bueno, tiene también que ver con otra cosa que iba a comentar, ¿no? Y es esa diferencia cognitiva que se haya podido notar. Yo entiendo que hay casos en los que a lo mejor es más difícil porque a veces seguimos como asociando el alto rendimiento a la alta capacidad, ¿no? Cuando pues no tiene por qué darse, pero por las circunstancias, ¿no? No porque las personas con altas capacidades tengan más fracaso escolar, como se dice, un 70%, un 80% o un no sé dónde se sacan esos porcentajes, ¿no? Que puede, el tema es que si individualmente una persona ha sido fracaso escolar toda su vida, le va a costar mucho más ver desde esa baja autoestima que te puede generar eh, esas dificultades, ¿no? Académicas y el no haber llegado a nada, desde ese lugar y desde, individualmente puede ser muy difícil el sentirte identificado con haber tenido algún tipo de ventaja en tu vida, ¿no? Porque si realmente no te has adaptado bien por el entorno que hayas tenido o el colegio en el que estabas, pues era un cuadro. O sea, yo conozco casos, ¿no? De personas inteligentes que han fracasado muchísimo y dices, pero ¿cómo es posible? Si esta persona es inteligente, ¿no? Entonces, a mí cuando yo hablo de la inteligencia, a mí lo que me gustaría es o como que se pudiera entender cómo impacta en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de relacionarte, cómo hay esa persona que puede haber sido fracaso escolar, a lo mejor tiene un talento social que flipas, se adapta súper bien a la gente, tal, ¿no? Que son cosas que también son importantes, no ha tenido la oportunidad de llegar a algo más y ya también hay que entender pues que llegado a un punto, ¿no? O sea, imaginémonos una persona que no ha estudiado nunca en su vida en el colegio porque le aburría muchísimo
que llega a la etapa adulta y no tiene estudios superiores o no, aunque haya una curiosidad, que esa curiosidad pueda ir por otros lados, más por lo social, tal, se me ocurre, ¿no? Esto ya serían casos individuales, ¿no? Que como digo, o como decía Paloma antes, pues es interesante también, ¿no? El traerlos, el conocer casos, ¿no? Muy, muy diferentes. Entonces entiendo que en estos casos sea mucho más difícil de decir, yo realmente he sido aventajado cuando lo que me he sentido toda mi vida es todo lo contrario, ¿no? Y luego a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado y a muchas otras personas, ¿no? Que nos han dicho en el colegio todo lo contrario. A mí me evaluaron con 5 años porque se pensaban que tenía retraso madurativo, ¿no? Entonces, algo ahí queda en la autoestima que tú dices, igual soy tonta, ¿no? Porque esto nos ha pasado a muchos también, ¿no? Que lejos de, ¿no? Pero siempre es verdad que ha estado en mí personalmente, ahora estoy hablando de mí, esa cosa de yo tengo una ventaja, pero no estoy sabiendo usarla, ¿no? Y siento que soy tonta la mayor parte del tiempo, pero sé que no lo soy, ¿no? En mí es como lo he vivido yo de esta manera, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta el cómo yo me he sentido tonta a veces, aunque luego cuando lo cuentas la gente dice, pero si es evidente que tal, o era evidente, pues bueno. Pero entiendo que desde aquí sea más difícil como ver esa diferencia. Y luego esto lo quería relacionar con lo que has comentado de demasiado inteligente para ser feliz. Que claro, el tema es que se puede comentar también, bueno, el tema de ese libro es que generaliza, ¿no? De Mm. todas las personas con altas capacidades se sienten de esta manera. Pero para mí personalmente fue un libro que a mí me hizo sentirme identificada porque yo me sentía de esa manera. Y eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Cuando hablamos de casos individuales, ¿no? O sea, el problema está en decir todos los adultos con altas capacidades se sienten así. Pero una persona con altas capacidades se puede sentir identificada si pues no está en un buen momento, lo que decía Paloma, no estás en un buen momento, has tenido una vida de mierda y te has dado cuenta en ese momento, ¿no? De todo lo que has vivido. No necesariamente tienes que tener doble excepcionalidad para Exacto. tener dificultades o para tener desafíos en tu vida teniendo altas capacidades, ¿no? Que creo que es donde aquí está el jardín este de la neurodivergencia y de la doble excepcionalidad que también comentaba Sara en el comentario, ¿no? De yo misma, ya lo he contado, lo hablé en un directo con Paloma como hace como 1 año y medio o así fue en Instagram, Todo. que yo me sentí identificada con la doble excepcionalidad, ¿no? Y ahora, habiendo pasado el tiempo y empezando a estar bien, ostras, me doy cuenta de que yo me estaba metiendo, ¿no? En unas etiquetas, eh, autismo y TDAH, que no eran mías y que al final lo que comentamos siempre, que yo me identifique con una etiqueta que no es mía, perjudica a quien sí la tiene, porque ese no es mi caso es otro. Y he perdido el hilo. Pero yo estaba hablando del tema de la intensidad, ¿no? Que comentaba, eh, eso que lo ha comentado Ana, ¿no? Yo creo. Creo que Sí, el sí. tema de, claro, sí, 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 de que si tienes mucha intensidad, tal, ¿no? De que puede ser pues una desregulación emocional súper fuerte, no tiene por qué ser porque tengas doble excepcionalidad, es que te pasan cosas que a lo mejor no has gestionado. Y el tema es que claro, o sea, desde esa generalidad de si tienes doble seccionalidad o si eres neurodivergente, te pasa esto, esto y esto, pues es que a lo mejor a mí me pasa esto y esto y esto, y es por otra cosa que es mía personal, de cosas que me han pasado en la vida, junto con, ¿no? con las variables más, que bueno, esta dicotomía también, estoy mezclando temas, ¿vale? Pero en realidad tiene todo que ver. Esta dicotomía también la veo un poco con esta polémica que ha habido con la psicóloga Marian Rojas, ¿no? Mm. Con esta dicotomía que vi el otro día un post que también compartió Ana, que hablaba de ni todo es biologicista, ni todo se explica solo por la dopamina y por tal, ni todo se explica solo por el contexto, ¿no? O sea, hay un mix de todo, pues con la inteligencia creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, no se explica solo por el resultado, ¿no? También se explica por los procesos, bueno, se explica de hecho por los procesos internos que a veces se pueden exteriorizar en buenos resultados y otras veces cuesta más, ¿no? O sea, yo misma he tenido toda mi vida un bloqueo intelectual muy heavy hasta que yo me he descubierto y ya he podido empezar a, por así decirlo,
exteriorizarlo, no sé si es materializarlo, ¿no? Materializar esa inteligencia de alguna manera o tal, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Yo quiero hacer un inciso. Ay, Vale. perdona. No, no, hazlo y luego retomo yo, que habéis No, dicho muchas cosas. vale. Sí, Sí, he yo he dicho un ido montón de Tengo apuntando cosas. y sí, Por un eso. inciso sobre lo que se dice de, bueno, primero que en Demasiado inteligente para ser feliz, la autora dice, son casos de mi consulta. Entonces, eso también se tendría que tener en cuenta, ¿no? Ya. Ella ya lo dice, que son casos que está viendo ella en consulta y por lo tanto son personas que tienen algún tipo de dificultad y por eso acaban allí. Y aparte de eso, lo he visto mucho con gente que he hablado, que he conocido y también en consulta, las personas que creen que no son inteligentes, que no saben si lo han estado demostrando o no, porque no han tenido un buen rendimiento, no lo han podido manifestar, pues como se explica normalmente. Ostras, tú escuchas sus vidas y lo que han hecho es muy inteligente porque la mayoría de las veces su contexto ha sido muy difícil. O sea, lo que han hecho ha sido sobrevivir. Pero no solo sobrevivir en situaciones muy complicadas, familiares, escolares, problemas que han tenido, o sea, nos podemos encontrar de todo, sino que encima se han adaptado a ello y han seguido adelante. Entonces, son personas que no tienen estudios o que solo han tenido la oportunidad de sacarse 4 cursos y eso pues les hace sentirse inferiores. Sí, pero es que no es así. Realmente son inteligentes porque han conseguido salir adelante y no acabar mal. Entonces, creo que el reconocimiento aquí públicamente con las personas que han vivido estas circunstancias también es muy importante. Y para mí eso es ser inteligente precisamente, adaptarte al contexto que has tenido y salir adelante cuando quizá yo creo que personas con un cociente intelectual normal, pues lo hubieran pasado todavía, bueno, canutas, todavía más de lo que lo han pasado estas personas, ¿no? Con las que he podido hablar. A ver, retomo un poco el testigo de algunas cosas. Con el libro de Fachín, por ejemplo, yo me lo he leído, me lo leí en su momento. Creo, y de hecho hay veces que la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué libro me leo o qué tal? Y yo incluso les digo que se lo lean, porque creo que es un libro que tienes que leerte, pero que en algún momento tienes como que superar. O sea, quiero decir, tienes que, Sí. claro, tú tienes esa fase de todo lo quiero explicar por esto y tal, como ha dicho Sandra antes, pues es muy natural pasarla. Y yo entonces creo que, aunque la autora dice que son casos de su consulta, uno cuando está leyendo el libro y lo está leyendo en carne viva, te pasas por el forro la frase de que son de la consulta. O sea, y entonces es esto soy yo, esto me pasa a mí, esto. Y claro, hay como que habría, o ella debería, luego de una manera un poco más clara, a lo mejor, decir que eso puede ocurrir en ciertos momentos de la vida, pero que no implica que la gente con alta capacidad intelectual, que la gente inteligente no vaya a ser capaz de superar esos estados y sobreponerse a según qué reflejos tiene esa capacidad en cómo se complica la vida a veces. Entonces yo creo que hay una de las claves y que al final está todo mezclado, es que tendemos, o sea, al final nos centramos en manifestaciones, en cosas que vemos, en conductas y no en la causa de las mismas. Lo ha dicho Ana antes también. Tú estás muy intenso, tú estás viviendo no sé qué. ¿Lo estás viviendo por cosas que te han ocurrido o lo estás viviendo porque tú lo intensificas debido a tu capacidad intelectual, etcétera? O sea, tenemos como que rascar más allá, no tenemos como quedarnos con esto me pasa, hago esto, mira, yo hablo rápido. No, ¿por qué hablas rápido? ¿Hablas rápido porque resulta que tienes una lengua que va rápido? ¿O hablas rápido porque estás tan emocionada por el número de ideas que tienes en tu cabeza, no sabes cómo ordenarlas, al final dices muchas cosas, al final ves que los demás te miran raro porque encima no has sido capaz de articular tu mensaje y te quedas con la sensación de soy gilipollas para que habré dicho nada? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, todo eso así, pues sí, es muy típico de alta capacidad intelectual. Sí, por eso. Por eso, entonces te quiero decir, hay como que hacer un análisis más profundo y al final que el problema también sigue siendo que incluso las personas con alta capacidad intelectual, porque es el mundo en el que vivimos y por mucho que lo digamos, y a mí me pasa personalmente, me cuesta deshacerme del peso del alto rendimiento, del peso de las expectativas de
que la inteligencia y la capacidad intelectual se tiene que ver y plasmar en rendimientos concretos y en, pues bueno, a veces sí, a veces no. Entonces, cuando yo digo lo de que te sientas identificado con esa parte intelectual, me refiero a eso, a que realmente hagas un poco más trabajo de introspección y busques, más allá de ese reflejo que no sé quién dice que le pasa y que hace y que mueve, le gustan los conejitos, vale, ¿te gustan los conejitos? ¿Por qué? ¿Vale? ¿O te gustan los no sé qué? ¿Vale? O sea, esas particularidades tuyas, ¿de dónde vienen concretamente? Y cuando hurgas tanto, fíjate cómo Sandra, por ejemplo, dice, vale, sin tener a lo mejor éxito académico, sin darte cuenta o viviendo en la dicotomía de a veces me siento idiota, me siento rara o por qué no sabré yo manejarme en esta situación social mejor y al final acabo dando la nota pareciendo rara, aunque no tengo problemas comunicativos, pero me siento fuera de lugar. Y eso unido a, entonces eso a veces te hace decir, pues no seré tan lista si soy tan torpe. Pero por otro lado, hay pequeños momentos en los que tú dices, pues estoy llegando a este razonamiento y esta persona de al lado me da la sensación de que no llega a este razonamiento. Y eso hay muchas oportunidades en la vida para verlo de vez en cuando. Son esos pequeños indicios, independientemente de que tú luego no hagas ningún producto exitoso. Y muchas veces, quiero decirte, incluso en posiciones, yo tengo una posición en teoría, profesor de universidad, en la que, bueno, más o menos se supone que puedes tal. A veces es que me pasan los años y digo, es que no me siento que haya hecho ninguna contribución en la que yo diga, hostia, mira qué reflejo de, ¿sabes? De la potencialidad que yo tengo para contribuir con algo. Pues no, voy haciendo cosas que son las del día a día, que son... Entonces, que al final hay muchas expectativas y ese peso de esa expectativa general, yo creo que habría que machacarlo. La vida es mucho más sencilla, somos mogollón de gente, no vamos a estar destacando, la mayoría no vamos a llegar a nada Claro. espectacular y hay que vivir más tranquilo. Y entonces se mezclan tantas cosas que al final pasamos de somos mega especiales a como nadie es especial, nadie tiene alta capacidad intelectual.